y envió a su Espíritu Santo y empezó una explosión del Espíritu Santo después que Jesús se fue. Y uno de ellos fue Juan. Te quiero hablar del apóstol Juan. Juan se había convertido en un verdadero enemigo de los intereses del Imperio Romano, porque él andaba pregonando y predicando de que había otro rey, de que el César no era el único rey. Hablaba de otro rey, y de este rey al cual me refiero, él se refería también al Rey Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey Jesús. Él hablaba del Rey Jesús. Amén. Santo. Entonces, él hablaba de que había otro rey y que no era el mismo que el pueblo judío tenía. Entonces, el Imperio Romano, como lo vio alguien que era una amenaza para sus intereses, entonces lo capturaron a Juan y lo trataron de encerrar y lo llevaron preso. Lo llevaron al Mediterráneo, a una isla llamada la isla de Patmos. Resulta que ellos creyeron que podían encarcelar y encerrar a Juan en la isla de Patmos. Pero ¿sabes qué? Cuando el enemigo hace cosas contrarias a los hijos de Dios, Dios nos convierte en buenas, Dios nos convierte en positivas, Dios nos convierte en favorables. Entonces Juan estaba allí en la isla de Patmos. Cualquiera de ellos estaría sufriendo, pero ¿sabes qué? Allí se le abrió una ventana, se le vino la revelación, le vino el Apocalipsis a Juan. Dice Apocalipsis capítulo 12 que en ese momento Dios lo llevó a visualizar algo que él nunca había visto. Entonces Juan entró en una visión y vio a un dragón. ¿Tiene la idea de cómo es un dragón? Vio un dragón bien gigante, un dragón cósmico, dice la palabra. Y este dragón tenía 7 cabezas y 10 diademas. Un diadema es un adorno, una joya. Entonces este dragón anduvo por ahí molesto, anduvo amargo, amenazando al pueblo. Y como Juan, humano como nosotros, empezó a temblar de miedo, empezó a sudar y empezó a preocuparse, porque este dragón amenazaba con comerse, con atacar al pueblo de Israel. Entonces Dios vio que Juan estaba preocupado, estaba triste, y se oyó inmediatamente una voz del cielo. Juan escuchó una voz del cielo que decía: este dragón está vencido, ya está derrotado. El pueblo de Israel no tiemble, porque yo estoy con él. Entonces, cuando viene esa palabra, Juan rápidamente discierne y dice: este dragón representa a Satanás. Y cuando viene el discernimiento a Juan que ese dragón es Satanás, él rápidamente asocia con lo que sucedió en Génesis. Ese Satanás que utilizó a la serpiente para engañar sutilmente a Adán y a Eva. Entonces, a causa de ese pecado de desobediencia que pasó Adán y Eva, la descendencia del pueblo de Dios estuvo preso, estuvo cautivado 470 años aproximadamente bajo el poder de Egipto. ¿Y qué cosa era Faraón? ¿Y qué cosa era Egipto? Era una manifestación de la ira de Satanás, una manifestación más. Entonces, como el pueblo de Dios estaba allí gimiendo, estaba llorando, Dios utilizó algo. ¿Y qué hizo Dios?
una estrategia. ¿Y lo llamó a quién? Lo llamó a Moisés. Y Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Pero quiero que entiendas en esta parte, toma atención. No quiero contarte la historia de Israel, sino quiero que entiendas esta escena. Entonces, Moisés se presenta delante del faraón para que libere al pueblo, y el faraón lo desafía y le dice: mis dioses son más poderosos que tu Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Voy a enviar 10 plagas, 10 juicios para hacerle entender a faraón que yo soy más poderoso que sus 10 dioses. Pasaron una prueba, pasaron otra prueba, o sea, venían las plagas y venían otra, y faraón cada vez más duro. Moisés le decía: déjame llevar a mi pueblo, y faraón cada vez más duro y se cerraba. Finalmente le dijo a Moisés: este es el último juicio que mando a Egipto. Dile esto a faraón. Entonces Moisés se va donde faraón y le dice: si tú no dejas ir a mi pueblo, todos los primogénitos de los animales y los primogénitos de las familias van a ser destruidas, van a morir. Pero también esa noticia tenía que llegar al pueblo de Israel. Y Moisés le dijo: ¿sabes qué? A todos los jefes de las familias les dijo: a ustedes les digo este mensaje: maten un cordero, y la sangre de ese cordero van a echarlo en las puertas y en el dintel de sus puertas, porque esta noche viene el ángel destructor. Fue así, amados, que esa noche vino el ángel destructor y destruyó, mató a todos los primogénitos de sus animales, de sus bestias, y a los primogénitos de las familias egipcias. Mientras que ellos gritaban, se jalaban los cabellos, gritaban porque su primogénito había muerto, ellos desesperados, en las otras casas donde yacía la sangre del cordero había paz, había tranquilidad. Es que, ¿sabes qué? La sangre del cordero es la que nos trae la paz y nos trae la tranquilidad. Y esa escena, escúchame esto, esa escena estaba sucediendo cuando se celebraba en el pueblo de Israel, celebraba la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando ya Jesús, pero quiero que recuerdes esto, todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Y en el Nuevo Testamento Jesús vino, dice la palabra, siendo igual a Dios, no escatimó ser como Dios. Se despojó de sus privilegios y se vino a encapsular en un cuerpo humano como nosotros. Entonces Jesús vino con un propósito, y cuando estaba con sus discípulos y ya se acercaba la fiesta de la Pascua, Antiguo Testamento, la sangre del cordero, fecha de la Pascua. Nuevo Testamento, estaba Jesús y se acercaba la fecha de la Pascua, y tomaba la cena con sus discípulos y les dijo: muchachos, ¿sabes qué? Yo soy el cordero, el cual va a ser derramado su sangre para perdón de pecados. Entonces, luego de la cena, sucede algo con Jesús. Jesús se va al Getsemaní. Luego de la cena, Jesús va al Getsemaní. Era un encuentro diario con su Padre. Pero esta noche no era cualquier noche. Era una noche especial donde Él estaba no solamente teniendo una intimidad con el Padre, Él estaba en ese momento pasando una prueba. Y mira, déjame decirte que Getsemaní
en arameo significa, traducido al castellano, ladera, lugar de la prensa. El lugar de Getsemaní era donde se sembraban los olivos y donde se obtenía la aceituna. Entonces ese lugar de Getsemaní, donde Jesús, estaba temblando de miedo, estaba sudando, el corazón le latía. No podía soportar ese momento porque él no estaba en intimidad con el Padre, el diario comunicar. Él estaba sufriendo una prueba y pasando una prueba. Y en ese lugar se prensaban las aceitunas y se prensaba para poder sacar un valioso elemento que se llama el aceite de oliva. Pero déjame decirte que en esa noche no se estaba prensando las aceitunas. En esa noche se estaba prensando la vida de Jesús. Y era prensado por Dios mismo. Entonces dice la ciencia que cuando uno llega a agitarse por la desesperación, el corazón empieza a bombardear sangre fuerte y fuerte y desespera a la persona, de tal manera que cuando la sangre se traslada por los capilares, esas venas que están en la parte superficial, ¡pum!, se rompen y empieza a salir sangre, y por la frente empieza a sudar gotas de sangre. ¿Por qué? Déjame decirte, es que allí estaba el Padre con Jesús. ¿Y sabes qué le decía? Mira, Jesús, yo amo a esa gente, yo los amo a esa gente, pero yo soy santo, dice el Señor. Pero ¿sabes qué? Alguien tiene que pagar por el pecado de ellos. Alguien tiene que pagar por el pecado de todos los que están acá sentados. Y Jesús le decía: Señor, ¿qué hago, Señor? Entonces, mira, le dice, se va el Padre y le dice: mira, hay un momento de intercambio. Tú vas a beber la copa de la ira de Dios para que ellos beban la copa del amor de Dios. Y Jesús levanta la cabeza arriba y dice: Padre, ¿no hay otra forma de hacerlo? No la hay. En ese momento él dijo: Padre, si no hay otra forma de hacerlo, que no se haga según como yo quiero, sino según tu voluntad. Porque él sabía que esta copa representaba todos los pecados de la humanidad. Esta copa representaba tu pecado. Esta copa representaba el tuyo. ¿Sabes qué? Y él tomó la decisión de beberse esa copa. En ese momento, cuando él acepta, cuando él dice: acepto que no se haga mi voluntad sino la tuya, déjame decirte que en ese momento él estaba venciendo al pecado, porque le venció con la convicción que él tenía. Dijo: está bien, Señor, que se haga como tú quieras. En ese momento que él está en su diálogo con el Padre, viene la guardia real del rey y lo apresan a Jesús, acompañado de alguien que lo traicionó. Entonces agarra a la guardia real, lo lleva y lo empuja y se burlan de él y lo patean y le contrapatean y lo levantan nuevamente y lo llevan delante de Pilato. Y Pilato dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este hombre? Es que la guardia real quería que lo crucificaran, que lo mataran. Y entonces, cuando Pilato está ahí a punto de tomar una decisión, la mujer de Pilato le dice: Pilato, esa noche yo soñé con este hombre, cuidado, no lo hagas nada, no le hagas nada. Entonces Pilato
Pilato se lava las manos y dice: llévenlo al rey Herodes. Entonces cuando lo llevan al rey Herodes, vienen por ahí y dice: le ponen una capucha y lo golpean, lo escupen y lo golpean y le dicen: mira, si eres profeta, profetiza quién te pegó, profetiza quién te pegó, profetiza quién te pateó. Y se burla la guardia. Luego de escupirlo, de pegarle, le sacan la capucha y lo levantan nuevamente. Y el rey Herodes dice: esto no es mío, llévenselo a Pilatos. Otra vez se va donde Pilato. Y pero veían la gente que estaban ahí, los religiosos, deseosos del poder, peleándose entre ellos. Entonces Pilatos entró en un problema y dijo: ¿sabes qué? ¿Cómo calmo el furor de esta gente? ¿Cómo lo voy a calmar? Está bien, miren, algo voy a hacer. Yo no lo puedo crucificar, dijo Pilatos, pero si tanto quieren, lo que voy a hacer es torturarlo. Y fue así que otra vez, presentando dentro del rey Herodes, lo llevaron al pretorio. Y en el pretorio le pusieron unos cepos. ¿Para qué? Para empezar a torturarlo. Los romanos elaboraron un látigo de cuero que tenía, dice, en estas cuerdas unas bolas de plomo, y en cada bola había una piedra, y acompañado de huesos filudos. Es que los romanos eran expertos en generar herramientas que producieran dolor en las personas. Luego que lo mataron a Jesús, lo desnudaron y lo dejaron semidesnudo, y empezaron 39 latigazos, era la regla en esa época, y empezaron a darle por la espalda y seguían dándole y por las piernas, y hasta completar 39 latigazos. Esas bolas de plomo, de piedra y de hueso afilado le generaba hematomas en el cuerpo, y tantos hematomas que generaba, esas púas que tenía acá, lo arrancaba pedazos de carne, lo rompía los trozos de carne, lo desgarraba a tal situación que se veían los huesos. Luego de azotarle los 39 latigazos, agarraron y soltaron una mano del cepo y lo tiraron, y le empezaron a dar latigazos por la barriga, por las piernas, por los pies, por la cara, hasta desfigurarle el rostro. Y luego de ello lo levantaron y lo hicieron sentar. Y la gente se burlaba. Mira, con 39 latigazos la gente se desmayaba y muchas veces se moría del desmayo, pero Jesús era el hombre más valiente de la tierra que pudo soportar. Entonces, mira, esa piel estaba sangrando, estaba saliendo pedazos de carne de su cuerpo, y vinieron los soldados romanos y le dijeron: ah, no, que eres rey, ¿verdad? Eres rey. Entonces los reyes merecen tener una capa. Esa capa de color rojo era capa áspera y se la ponían encima de las heridas de sangre. ¿Qué dolor sufriría Jesús? Y le dijeron: ah, eres rey, ¿verdad? Ah, eres rey. Entonces le vamos a poner una
clavaron a Jesús. Yo quiero que entiendas algo. Mira, cuando le empezaron a clavar en este nervio que une la muñeca con su mano, hay una parte sensitiva, una parte muy sensible que cuando el clavo entra inicia como una descarga eléctrica. ¿Alguna vez ustedes se golpearon el codo y se fue como una descarga eléctrica? Así iba a sufrir Jesús. Todo por amor a ti y por amor a mí. Yo quiero que tú cierres tus ojos en este instante. Cierra tus ojos, por favor. Imagínate la escena. Imagínate que lo están clavando a Jesús. No te distraigas. Cierra tus ojos. Eso es lo que sufría Jesús. Y cada golpe cada clavada que él recibía, él estaba diciendo: ¡te amo! No abras tus ojos. Y seguía clavando. Y seguía clavando. Y cada clavo que entraba, él decía: ¡te amo! Mira, ese amor que duele, ese amor que cada clavo que recibía demostraba cuánto te ama. Luego que lo clavaron, sigue cerrando tus ojos. Puedes abrirlo. Jesús fue clavado en la cruz y cada clavo que le ingresaba demostraba cuánto te ama, cuánto nos ama a nosotros. Pero ¿sabes qué? A veces los jóvenes, las señoritas y aún los adultos andan mendigando amor por la calle cuando aquí lo tienen el amor frente a ustedes, que es el Señor Jesús. Y todo su cuerpo estaba destrozado, fíjate. Todo su cuerpo estaba. Mira, cuando lo pusieron los clavos aquí y le pusieron los clavos aquí, tú sabes el dolor que estaba. ¿Te imaginas el dolor que estaba sintiendo? Entonces la persona respiraba y tenía que levantar su cuerpo para respirar. Y cuando hacía el esfuerzo de levantar el cuerpo para respirar, le dolía más las muñecas. Tenía que impulsarse para respirar. Y es así como era tanto dolor que cuando los crucificados de esa forma morían por asfixia. Morían por asfixia. Pero déjame decirte que Jesús no murió por asfixia. Jesús murió, dice, porque el corazón explotaba enviando tanta sangre. Explotó toda su sangre que tenía. Todo por amor. Pero sabes que no nos distraigamos, amado, solamente por el sufrimiento físico. Hay algo más que sucedió ahí. Hay algo más. En ese momento estaba sucediendo un intercambio de copas. En ese momento, cuando ella estaba sufriendo, agarra el Padre la copa llena de la ira, empieza y lo echa. Todo el pecado del mundo, todo el pecado que cometiste, que cometes y que cometerás, se lo absorbió Jesús. En ese momento Él se hizo pecado. Y cuando Él se hace pecado, el Padre voltea el rostro porque no puede andar con el pecado. Es en ese momento que Jesús grita y dice: Elohim, Elohim,
perdón, era la fiesta en Jerusalén y no podía haber un muerto allí puesto. Entonces se fueron y viene un soldado y lo ve que ya está muerto, pero para asegurarse agarra una lanza y lo manda por el costado hasta el fondo, y empezó a salir agua y sangre de su cuerpo. Según la ciencia dice que eso sale cuando ya el cuerpo está muerto, sale agua y sangre. Y quiero relacionarlo como empecé contándote la historia en el Antiguo Testamento. Los sumos sacerdotes, cuando mataban un cordero, agarraban la sangre del cordero y le echaban 7 veces en el templo para cubrir el pecado. Si tú me has seguido la secuencia, esto es lo que sucedió con Jesús. 7 veces derramó su sangre para cubrirnos y redimirnos del pecado. El primer lugar, el primer momento donde derramó su sangre fue en el Getsemaní, cuando por su frente chorreaba sangre a causa del pecado. Pero ¿sabes qué? Cuando chorreaba sangre por su frente, porque estaba siendo prensado por Dios mismo, Él estaba ahí torturado, prensado, para que tú en estos tiempos nosotros podamos ser libres de la presión, podamos ser libres de toda enfermedad que ataque a nuestro cerebro y a nuestra mente. Toda enfermedad que tengas a la mente se va, porque Jesús derramó su sangre en el Getsemaní. Luego siguió derramando su sangre en el rostro. Acuérdate, en el Getsemaní derramó su sangre para que tú seas libre de la presión, de la opresión, de la ansiedad, de toda enfermedad mental que tú tengas. Luego derramó su sangre en el rostro, y cuando empezó a derramar su sangre por el rostro, su rostro se estaba siendo desfigurado. Dice la palabra que su rostro se desfiguró. La persona más hermosa de la tierra, desde la planta de sus pies hasta la cabeza, se desfiguró totalmente. ¿Sabes por qué él perdió su identidad de su rostro? Para que tú tengas identidad como hijo de Dios. Él entregó su vida en la cruz para que tú tengas identidad. Él no escatimó, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios. Todas las heridas de su rostro se desfiguró para que tú y yo tengamos identidad. Y antes de continuar, quiero que leamos este pasaje. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, en él el pecado de nosotros llevó. Pero sabes, la tortura no terminaba ahí. Cuando le pusieron la corona de espinas, empezó a derramar sangre por la cabeza. Las espinas es sinónimo de aflicción.
maldiciones. Las maldiciones generacionales, que si tu papá fue drogadicto, tú también tienes que ser drogadicto. Dice el Señor que ya no, porque Él se llevó la maldición generacional. Y si tus antepasados fueron, no sé, pensaban en la prostitución, ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque toda maldición se llevó cuando le clavaron la corona en la cabeza. Oh, aleluya. Cuarto evento en donde derramó sangre fue en la espalda cuando lo azotaban. Y la sangre chorreaba y chorreaba por toda la espalda. Cuando es azotado, y esa sangre que resbala por la espalda simboliza que Él se llevó nuestras enfermedades, y dice la palabra, por las llagas de Jesucristo somos sanos. Él se llevó tu enfermedad. ¿Por qué tienes que estar sufriendo? Tú entrégale tus enfermedades, tus dolores de cabeza, tus dolores de cuerpo. Todas tus enfermedades son sanas por las llagas de Jesús en la cruz del Calvario. Cada evento que sucedía tenía un propósito. Evento número 6. Cuando cargaba el patíbulo, también aquí chorreaba sangre. Y chorreaba sangre. ¿Sabes para qué? Para que lleve tu culpa. Yo no sé qué pecado has cometido. ¿Has fornicado? ¿Has adulterado? ¿Has robado? ¿Has matado? ¿Has abortado? ¿Has prostituido? Yo no sé qué pecado has cometido. Pero déjame decirte, dice el Señor, que si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, todas las culpas se llevó a la cruz del Calvario. Luego, la sangre que derramaba. La sangre que derramaba. Número 6. La sangre que derramaba en la cruz cuando lo clavaron. Y cuando los clavos ingresaban a la muñeca, simboliza. Los clavos lo ataban, ¿verdad? Estaban atando a la cruz. Simboliza que tus ataduras son libres en el nombre de Jesús. No hay más atadura de pecado, no hay más atadura del viejo hombre, de tu forma antigua de vivir. Eres libre en el nombre de Jesús, porque Él se llevó todas nuestras ataduras a la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya, Jesús. Finalmente, evento número 7. Mira, ¿qué sucede? Cuando le metieron la lanza, empezó a botar, dice, de su pecho agua y sangre. Pero déjame decirte que cuando el soldado romano inserta la espada o la lanza por el costado, simboliza algo, y hoy te voy a decir. Para que obtuviera la esposa de Adán, dice Dios, o dice la palabra, que Dios no durmió a Adán y le sacó de un costado de la costilla. ¿Para qué? Para que sea su esposa. Pero cuando Jesús vino, también del costado estaba sucediendo algo. Las damas que han dado a luz, que han dado parto, saben que cuando un niño nace, sale agua y sale sangre. Y eso es lo que salió del costado. Salió agua y salió sangre. Él estaba dando a luz a la novia, estaba dando a luz a la iglesia, estaba dando a luz a su esposa.
de Adán le sacaron la costilla, pero él en el momento que entregó su vida te estaba diciendo: mira, no estás sola, iglesia, no estás sola, iglesia, no estás sola, ahora estás conmigo, dice el Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Yo creo que tú no has venido por la casualidad el día de hoy. Has venido para que esa sangre del Cordero de Dios te salpique en esta tarde y te pueda hacer rociar tu cuerpo por la sangre del Cordero, y cuando venga el ángel destructor no te pueda atacar.